Amigos, muy buenas noches. Ahora mismo se trabaja en la elaboración del Plan Económico 2019. Y uno de los grandes desafíos para la administración de Andrés Manuel López Obrador está en compaginar los exiguos márgenes que hay en el presupuesto con los muchos compromisos de campaña. Da la impresión que los espacios de maniobra, pese a los esfuerzos de austeridad, van a ser limitados. Y es que están los programas para jóvenes estudiantes, para aquellos que no trabajan, para adultos mayores, para personas con discapacidad, también la eliminación del IVA en la frontera, amén del Tren Maya, 2 refinerías. El compromiso es el no incurrir en mayores déficits de las finanzas públicas. Es importante que así sea, dado los riesgos que habría en caso contrario. Esta noche nos acompaña Héctor Villarreal. Él es el director general del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, CIEP. ¿Qué es lo que visualizan los expertos en torno al futuro de las finanzas públicas? ¿Cuáles son los desafíos? Lo invito a que nos acompañe. Héctor, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Al contrario, Alberto, muy buenas noches. Bueno, pues hoy uno de los temas que más preocupa es el tema presupuestal que se está confeccionando. Y pues, Héctor, entiendo que los márgenes de maniobra que tendrá el próximo gobierno, la próxima administración, no son precisamente holgados, porque ya de por sí el presupuesto se había venido recortando en los últimos años, precisamente para saldar, digamos, o mejorar el panorama de las finanzas públicas, ¿verdad? Es correcto. De hecho, entre un presupuesto más austero, que es el que va a encontrar el nuevo gobierno, por la inercia con la que se viene, como muy bien lo dices, aunado a un aumento importante en gasto no programable, es decir, la parte de pensiones y la parte de participaciones, que no son programas del gobierno federal, y a eso agregándole la presión por pensiones, va a dejar al próximo gobierno con muy poco margen, Alberto. Entonces son pensiones y intereses de la deuda, ¿no? Básicamente. Servicio de la deuda, pensiones y las participaciones que como quiera suben por fórmulas. Y como las tasas de interés han subido, pues cuesta más, ¿verdad? Por lo que entiendo, ¿no, Héctor? Sí, el servicio de la deuda trae incrementos importantes y no se ve que es algo que vaya a disminuir pronto. Incluso si la Fed en Estados Unidos sigue con su normalización monetaria, es muy complicado que aquí en México se bajen las tasas. Exacto. O sea que esa presión va a prevalecer, digamos, en los próximos meses, durante todo el 2019 al menos, ¿verdad? Al menos si pudiera ser un fenómeno de 2, 3, 4 años. Tendríamos que ver cómo se ajustan los mercados financieros en los siguientes años. ¿El tema de las pensiones también se ve influido por este aumento de las tasas de interés o ese tiene que ver con el crecimiento que trae de cada vez más pensionados? Tiene que ver más con el número de pensionados y con el tipo de compromisos que se hicieron, Alberto. Ahora, el problema aquí es, hubo una transición en nuestros sistemas de pensiones, pero ahorita gran parte de las pensiones que paga el gobierno se tienen que hacer con gasto corriente, porque lo que se recauda de personas que contribuyen a su cuenta individual va a parar a las Afores. Sí. Entonces, si a eso le agregas que muchos de estos compromisos pensionarios no estaban respaldados por reservas, y la verdad es que aquí es el potencial de algo que puede crecer enormemente y tener arranados los presupuestos en un periodo, Alberto, que pueden ser 10, 15 años más sin ningún problema. Es una bola de nieve, Héctor, que se ha venido, digamos, se ha visto desde hace mucho tiempo, que ha venido creciendo y que ahora se está haciendo realidad, ¿verdad? Sí, y el problema, lo dices muy bien, y el problema es que, a fin de cuentas, el sistema de reparto, que es el ancla del sistema de pensiones viejo, de alguna manera es tremendamente oneroso y está concentrado, Alberto, sobre muy pocas personas. Claro. Entonces, además de que es un esfuerzo de gasto público enorme, termina siendo muy regresivo. Y yo quisiera dar un número. Para 2019, ¿cuánto va a estar gastando el gobierno federal en pensiones? 3.7, 3.8 del PIB, tranquilamente. ¿A cuánto llega eso? ¿Cuánto es? Y pues ahí en el orden de unos
860, 870 mil millones de pesos. ¡Qué barbaridad! Toda la recaudación de IVA. ¡Qué barbaridad! Toda la recaudación de IVA se está yendo a eso. No, bueno, es bárbaro. Y eso es el gasto no programable. Ahora el programable, ¿no? Pensiones es parte del programable. Ese sí es programable. Es parte del programable. Pero toda esta presión, cuando pones pensiones al lado de servicio de deuda, al lado de participaciones, de repente empezamos a ver rubros muy sensibles que ya están dañados. Estamos gastando como país muy poco en salud, estamos gastando muy poco en educación media superior y superior, y el tema de la infraestructura, Alberto, es terrible, porque con el tipo de inversión pública que tenemos ahorita, se está comprometiendo el crecimiento del país a mediano y a largo plazo. De hecho, estamos en niveles de inversión en infraestructura que... ¿2% del PIB? ¿1%? ¿Cuánto? Depende si consideras las empresas productivas del Estado o no, las inversiones que hace Pemex y CFE. Pero si tú totalizaras todo el gasto del gobierno, más toda la inversión de Pemex, más toda la inversión de CFE, andaría rondando el 2.5% del PIB. Fíjate que, digamos, por lo que he platicado con la gente de la industria de la construcción, su expectativa es que pudiera llegar al menos al 4 o 5%. Eso es su carta a Santa Claus, ¿verdad? Sí, y no se ve que puede ocurrir en un corto plazo. Ahora, para la gente que nos escucha, poniendo entonces esto en contexto, un país del sureste asiático, en lugar de estos 2,5% del PIB, traen inversiones públicas, Alberto, pues rondando un 15% del PIB. Bueno, o sea que, para que nos eduquemos, ¿verdad? Exactamente. Ahora, y están los compromisos de campaña. ¿Podrá el próximo gobierno cumplir con esos compromisos de campaña? ¿Qué va a pasar? Mira, yo creo que algunas cosas sí y otras no. Van a tener que hacer su priorización. Hay programas que para el presidente electo pareciera que son los consentidos. Él le da mucho peso a ampliar el margen de la pensión esta universal no contributiva, ahora de 68 en adelante. Él le tiene mucha fe a este programa para los muchachos, para capacitarlos en las empresas. También se habla de becas, subir los montos a jóvenes que estén estudiando. Discapacitados, ¿no? Discapacitados, ¿qué dices? Son programas, todo esto que se pueden discutir sus bondades. El asunto, Alberto, es que yo creo que sí van a llegar con cuentagota, no van a ser así de que va a ser poco a poco, van a ver a qué población les alcanza. Pero, y yo quisiera insistir, el estar gastando en eso va a tener restricciones en otro tipo de gastos. Claro. Los que mencionamos, infraestructura, salud, etcétera. Y ahí entonces el costo de oportunidad de tu gasto público se vuelve importante. Sí, porque pues, hay una cobija, ¿no? Le jalas por un lado, se descubre un lado, le jalas para otro. Es como cuando estás en la cama, ¿verdad? Se te descubre un pie o el otro, ¿verdad? Es correcto. O sea, la cobija está ya acotada, ¿verdad? Y vienen discusiones, no, totalmente, de que dices, es una cobija, pero además con muchos compromisos de corto y mediano plazo importantes. Entonces, la pregunta es, todo este programa que están estructurando de, primero, ordenar gasto público, después revisar coordinación fiscal y eventualmente a mitad del sexenio ir a una reforma fiscal, pues ojalá que le salga por el bien del país, pero son equilibrios complicados. O sea, ¿no descartas que pueda haber a mitad del sexenio alguna reforma fiscal, Héctor? Yo creo que tiene mucho de inevitable. Claro que sí, exacto. Y pareciera que están muy conscientes al respecto. Digo, hay cosas, Alberto, que uno no termina de entender. Dentro de esta precariedad fiscal, te enteras de la baja en impuestos en la frontera y dices, a ver, sí. ¿Cuál es la lógica? Yo creo que fue amacharse a una promesa de campaña y muy probablemente una mala idea. Y sobre todo costosísimo. ¿Cuánto cuesta lo del IVA, la eliminación del IVA en la frontera o la reducción del IVA en la frontera? Es IVA e ISR. ISR. Es que, mira, estamos ahorita nosotros como centro de investigación haciendo cálculos. Esperamos pronto salir, pero depende mucho de qué tanto se te altere comportamiento, porque no es lo mismo el primer año que después a lo mejor algunas empresas se te alcanzan a registrar en municipios fronterizos,
Hay que ver también la cuestión de qué tantas empresas pueden jugar con facturas y qué tipo de controles se van a poner para eso. Pero estamos hablando de un monto no menor. De un monto no menor. La promesa de campaña va a ser costosa, pues, ¿no? Sí, y va a ser costosa, y en la medida que te cree un hueco en tu sistema fiscal, pudiera ser muy costosa. Ahora, Héctor, ¿cuáles son los riesgos de que se caiga en la tentación de déficits o de deuda? Que es, digamos, dos de los temas que podríamos ver y que a todos nos espanta porque ya vimos lo que pasó en los 80. Ciertamente ya ha habido bastantes señalamientos de la próxima administración que no va a suceder esto, pero hay sustentaciones. ¿Cómo lo ves? ¿Qué probabilidades le darías a esto? Mira, yo creo que baja. Déjame definir, porque muchas veces aquí se hablan de tres ideas diferentes. Lo que la próxima administración se comprometió es esta relación deuda total, PIB, mantenerla estable o incluso bajarla un poquito. Esto te da margen para tener requerimientos financieros, endeudamiento que probablemente anden rondando 2,5 del PIB, y tener aún así, Alberto, un superávit primario chiquito. Yo creo que con eso los mercados estarían tranquilos, claro, y se consideraría una política relativamente ortodoxa. Entonces, porque si no, pues los mercados se van a poner nerviosos y eso ya, digo, nadie quiere ver un escenario de esa naturaleza, ¿verdad? No, sería grave perder el grado de inversión, que si de por sí el servicio de la deuda es muy alto, que eso se saliera de control y todo. Y yo creo que lo van a... Me parece, por las declaraciones que se han escuchado, sí, que hay mucha conciencia y que va a ser un asunto bastante cuidado. La tentación va a estar ahí, sí va a estar ahí, pero a lo mejor ya entramos a variables muy de corte político. ¿Qué va pasando a través de los primeros 2, 3 años cuando una serie de seguidores, votantes, etcétera, ven que haya promesas no cumplidas? Claro. Y que se les tenga que decir, pues, ¿sabes qué? Con la situación fiscal actual no se puede. Y yo creo que eso va a ser la prueba de fuego para el sistema. Ahí vendrá la hora de la verdad, ¿verdad, Héctor? Sí. Bueno, pues, Héctor, muchas gracias. Te agradezco mucho el que nos hayas permitido platicar esta noche. Alberto, es un placer. Gracias. Bueno, pues él es Héctor Villarreal. Él es el director general del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, el CIEP. Gracias, Héctor. Buenas noches. Al contrario. Si bien el próximo gobierno ha insistido en que se cuidarán finanzas públicas sanas, el riesgo a mediano plazo es incurrir en mayores déficits o bien en una mayor deuda. También existe la posibilidad de que más adelante se cambie de opinión para realizar algunos ajustes fiscales que son muy necesarios. Lo cierto es que mayores déficits o deuda tendrían un costo para el país. Las calificadoras serán el fiel de la balanza con el riesgo de la salida de recursos financieros de nuestro país. Así que en este tema habrá que hilar delgado.